Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios prevalezca en cada área de su vida. Que hoy sea un día extraordinario para usted, dado a la misericordia y fidelidad del que lo creó. Que hoy usted pueda, hoy 5 de junio, pueda tomar la mejor decisión con una palabra para el Espíritu. Le saluda Jenny, hablando y recordando que hoy tocaré el tema de la últimamente que Dios no aprueba. Hemos visto los tipos de mente. Hoy es la última en el tema de, de lo que puede tener un ser humano. Los tipos de mente realmente nos llevan a estar apartados de Dios. Y el tema hoy lo he llamado la mente cauterizada. La mente cauterizada hoy nos la está respaldando la palabra bíblica de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3. En el segundo versículo encontramos la expresión de cauterizado. Dice la palabra, pero el Espíritu de Dios, dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esta palabra, el tema de apostatán, de la fe, es un tema que dice la palabra, van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La apostasía ocurre cuando creyentes confían en ideas o en teologías falsas, o cuando se enredan en prácticas pecaminosas en lugar de seguir el camino de la verdad y de la sanidad. Es importante que cada creyente sea diligente en la lectura, en el estudio bíblico, en el estudio y reflexión de la palabra. ¿Para qué? Para que ustedes sean fortalecidos y no sean engañados. Qué importante. La clave se la está dando a ustedes la palabra. Cuando la palabra nos advierte, podemos nosotros ver, apreciado oyente, que podemos tener autoridades religiosas escogidas por el hombre y de pronto no llamados por Dios, porque realmente ahora que yo conozco de la palabra y veo las enseñanzas de la palabra, pero también vemos cómo personas con autoridad, personas donde ustedes han puesto la fe, tal vez muchos de ustedes, que esté avalando cosas que no dicen en la palabra, nos llenamos de tristeza, nos sentimos confrontados. Podemos decir que son falsas personas porque no están cumpliendo la directriz de lo que está escrito. Traen mentiras en situaciones que no fueron escritas ni plasmadas en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el ser humano se someta, para que vea situaciones que no son como si fueran. Aprobadas por el hombre, mas no por Dios. Así que vemos alrededor muchas situaciones que no corresponden a lo que Dios creó. Así que es una advertencia a que tengan una mente abierta y sensata a lo que la palabra de Dios realmente enseña y no a lo que el hombre, en su poco discernimiento, en su falta de sabiduría, crea para generar controversia.
para hacer ver que lo malo es bueno. De eso nos está hablando este versículo bíblico. Usted debe tener la presencia del Espíritu Santo para poder discernir en estos tiempos que se avecinan. El principio de un creyente es temor a Dios. Y la prevención contra la apostatasía es a través de permanecer fieles a esa verdad bíblica, de perseverar en la oración, de permanecer en comunión con otros creyentes inclusive, no de centrarnos en corrientes populares. Es importante enfocarnos en el mensaje de la palabra de Dios y en discernir su verdad, en lugar de basarnos y aferrarnos a la opinión de las personas. Las personas que escuchan y se adhieren a enseñanzas falsas a menudo tienen una cantidad limitada de conocimiento de lo que es la verdad, porque como no conocen de la palabra, creen todo lo que les digan. Confronten la palabra, revisen que quien les enseña hable con base en la palabra de Dios. Debemos hacer todo lo posible por ayudarnos unos a otros a que fortalezcamos nuestra fe, a compartir la experiencia. Qué bonito es poder compartir la experiencia que por lo menos yo he vivido a través de la palabra. Cómo la palabra me ayudó a encaminarme, a saber esperar en Dios en tiempos difíciles. Debemos buscar la guía del Espíritu Santo en todas nuestras conversaciones con aquellos que están luchando hoy en día con el tema de la fe. El término cauterizar es destruir un tejido con un instrumento caliente, ¿verdad? Eso es claro. Es marcar con un hierro ardiente cómo se marca un animal en su piel. Como hoy, la falta de amor propio o de pronto la misma moda ha llevado a pasar por el dolor para ser tatuados. Bueno, es respetable, pero es importante. Es importante reconocer que la piel es algo que nos reviste, es la empaquetadura. ¿A ustedes les gustaría tener un papel regalo bien rayado, bien ajado, chorreado, lleno de cosas que no corresponden? No, no es cierto, porque nuestra piel es nuestra carta de presentación. Entonces, pero como la mente se ha cauterizado tanto, se ha perdido el temor a Dios, no importa qué hagamos con nuestra piel, no importa qué hagamos, significa que hemos endurecido la conciencia. Una persona con mente cauterizada es insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente. Por ello no es capaz de discernir entre el bien y el mal, porque es como si un hierro caliente se hubiese aplicado a su mente, a su conciencia y la destruye. Por eso en este tiempo existen personas que no les importa cuán inmorales sexuales sean, cuán pecaminosas sean. Una conciencia cauterizada se identifica en aquellos que parecen actuar sin remordimiento alguno. Estos individuos se comportan de manera hiriente, poco ética, sin que no les importa si tienen paz interior o no. Son tan indiferentes emocionales que los hace tan insensibles de pronto a las mismas consecuencias de sus actos sobre otros. Por lo tanto, venimos con una mente así, volviendo la conciencia y por último, endureciendo el corazón, volviéndolos cauterizados. ¿Y qué es un corazón cauterizado? Un corazón de este tipo es aquel que a fuerza de no responder a la voz de Dios, se ha ido endureciendo espiritualmente de manera paulatina. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, nuestras decisiones y nuestras acciones nos van a llevar por un camino equivocado. Así que hoy quiero dejarles aquí las clases de mentes que se han generado por las diferentes formas de proceder
mentes llenas de envidia, mentes llenas de homicidios, mentes llenas de contiendas, mentes aborrecedoras de Dios, mentes engañadoras y maliciosas, mentes detractoras, mentes injuriosas, mentes soberbias, mentes altivas, mentes inventadoras de males, mentes desobedientes a los padres, mentes necias, mentes desleales, mentes sin afecto natural, mentes implacables, mentes sin misericordia. Así que ha llegado el tiempo para que reflexiones si vale la pena mantener alguno de estos tipos de mente, que lo único que traen es muerte a nuestra vida. Es el tiempo de tomar decisiones, es el tiempo de someter nuestra mente a la voluntad de la presencia del Espíritu Santo que mora en usted. No tiene que irlo a buscar a ningún otro lado. Busque un tiempo de intimidad, levántese y resplandezca, que el tiempo día a día que transcurre, dándote una oportunidad más para acercarte al Señor, pueda ser cumplido conforme a su plan establecido. No permita irse de este mundo en tinieblas, sin salvar su alma, perdiendo su gracia, pero sobre todo sin conocer los días de bendición a los cuales pudo haberse enfrentado, pudo haber existido. No deje de escuchar y de conocer la voz de Dios. Párese y edifique los muros de su casa, los muros de su familia y los muros de su propia vida. Sea un Nehemías para que sea de bendición a otros. No olviden compartir esta palabra. Bendiciones.